Tal? Buenos días a todas las personas que nos acompañan. El día de hoy tenemos la sexta sesión de este seminario, El campo museal en transformación, enfoques, prácticas y trayectorias en diálogo crítico. La ponencia del día de hoy se titula Nuevas prácticas museales, la investigación dentro de la gestión de exposiciones temporales. Estará a cargo de la maestra Verónica Guadalupe Herrera Rivera. Me voy a permitir leer una breve semblanza para que pues podamos comenzar con la sesión del día de hoy. Ella es licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Cuenta con la maestría en Historia de Catolicismo en México por la Universidad Pontificia de México, así como con la especialidad y la maestría en Historia del Arte por la UNAM y la maestría en Estudios y Prácticas Museales por la ENCRIM. También ha participado en diversos coloquios y congresos, tanto nacionales como internacionales. Sus líneas de investigación son la pintura novohispana, el arte afro y el patrimonio museal. Desde el 2017 labora como investigadora en la coordinación de exposiciones del Colegio de San Ildefonso, recinto museístico de la Ciudad de México, que presenta diversos proyectos expositivos que van del arte contemporáneo a la divulgación de la ciencia, pasando por la fotografía y magnas exposiciones. Y pues bueno, tiene una amplia trayectoria y en la primera parte vamos a tener la exposición de nuestro ponente y posteriormente, si hay dudas, vamos a entrar en un espacio de diálogo para que puedan ir generando esas preguntas o comentarios. Entonces, te dejamos la palabra, Verónica. Adelante. Muchas gracias, Manuel. Buenos días a todos. También agradeciendo la invitación de la maestra Diana Morales a esta iniciativa. Bueno, hablando ya de esta parte de los museos, de todo lo que puede participar dentro de ellos. Y bueno, esta va a ser más una charla a partir de la experiencia. Si en algún momento necesitan interrumpir, son libres de hacerlo, las preguntas. Entonces, bueno, pues vamos a partir de esto a reflexionar juntos sobre la importancia de esta investigación, lo que significan los museos y las exposiciones temporales, más en nuestro contexto mexicano. Bueno, primero vamos a partir de la idea de unos ejes, prácticamente como nuestro menú, ¿no? Eh, lo que implica el departamento de investigación en los museos, los perfiles de los investigadores, las funciones que tendrían, los objetivos para qué estamos, qué se produce, esas estrategias para realizarlos y los retos, ¿no? Más enfocado a los investigadores de museos. Y pensando también en esta idea de estas nuevas prácticas, de estas nuevas prácticas museales, que bueno, también ya están rompiendo un poquito más con la idea tradicional de museo, lo que significa también que lo marca el ICOM, que también el museo tiene esta misión de investigar y que bueno, ya también vemos que somos diferentes tipos de museos, somos diferentes eh, tipos, necesidades, que se están rompiendo muchas barreras en cuanto a lo que tendría que ser, a esta casa de las musas, a esta idea de que el museo es un lugar sagrado. Y pues con estas nuevas prácticas es ver de qué manera podemos acercarnos a estos diversos públicos. Entonces, en principio, podemos ver el investigador en museos. Y partiríamos también de esta idea de que existe un investigador en todos los museos. Todos los museos cuentan con un departamento de investigación. Y creo que a partir de ello podríamos checar los organigramas, podríamos ver los reglamentos. Los museos del INAH cuentan con investigador, los museos del INVAL cuentan con investigador, los museos estatales, los museos comunitarios. Y si cuentan con un investigador, ¿cómo tendría que ser ese investigador? ¿No? Pensando también, les dice enfocándonos en gestiones de exposiciones temporales, pero pensándolo también en el museo con colección permanente, esta figura del investigador, ¿cómo tendría que ser? Y primero tendríamos que plantearnos si de verdad todos nuestros museos cuentan con esta área, si en verdad es necesario contar con un investigador, si el investigador también es curador. Entonces, a partir de estas reflexiones podríamos comenzar nuestro diálogo
porque tendríamos que ver cuáles serían estos perfiles. Estos perfiles a partir del tipo de museos. Conocemos también perfectamente, bueno, si son museos de historia, si son museos de arte, si son museos de ciencias, si son museos de tecnología, son museos universitarios, son museos de arte contemporáneo. ¿Cómo tendría que ser ese investigador? ¿No? Existe un perfil determinado en este esquema de museo y entonces podríamos empezar a hablar de diferentes realidades. Si hablamos del Museo de Antropología, bueno, a lo mejor necesitaríamos antropólogos y necesitaríamos etnólogos y necesitaríamos arqueólogos. Si hablamos del Museo Nacional de Arte, bueno, especialistas en pintura y tanto virreinal como moderna y podríamos leer también el siglo XIX, neoclásico y tienen la gliptoteca, pero estaríamos pensando que hay investigadores para cada departamento de un museo o si hay un investigador para todo el museo. Entonces, no sé si aquí quieran participar, quieran decir como que si conocen algún museo o algún investigador en museo y cuál sería ese perfil, porque a partir de esta reflexión conjunta podríamos llegar también a dilucidar son necesarios, cuáles son y poder llegar en estos ejes que les marcaba, cómo podríamos ir perfilando y llegando a estos retos y estrategias para que pudiéramos identificar entonces, esas necesidades, porque no todos los museos cuentan con investigador. Así yo en San Ildefonso llevo, en mayo cumplo 9 años ahí, y cuando yo llegué se creó ese perfil, ese puesto. No existía antes. Entonces, por qué se vio la necesidad, cuáles eran las inquietudes, se necesitaba hacer o no. Entonces, estamos hablando de estos especialistas que tienen que cumplir con una función y también estamos hablando de perfiles, pero en principio tendríamos que entender si este investigador qué tendría que investigar, ¿no? Entonces, vamos a partir de estas reflexiones. ¿Alguno de ustedes necesita o quiere participar, por favor? Sería el momento. Si conocen alguno o dicen, bueno, pues es que a lo mejor de museos no tanto, pero para algunas exposiciones sí, y que pudiéramos empezar a deshilachar esta reflexión en cuanto a la investigación, o también si a veces se confunde con la curaduría. Entonces, no sé si alguno quiera participar o nos seguimos. Tampoco en el chat. A ver, en el chat había algo. Eh, Magda Lilali dice, hasta donde yo sé, los comunitarios tienen problemas con el presupuesto y por ello no hay. Bueno, también estamos hablando, porque personas que puedan cumplir la función existen muchos, ¿no? Profesionistas somos demasiados. Pero justamente, podrían entrar en este esquema o no podrían entrar. Y si también es cuestión de presupuesto, pues también podría haber. Del Museo de Esculturas del Mundo, perfecto, el Museo de Esculturas del Mundo también de la red de Lina. Eh, ok, perfecto, Karina. Entonces, creo que aquí había alguien que quería participar. Sí, Joana había levantado la mano, no sé si todavía quiere participar. Buenos días. Buenos días. Sí, me parece que cuando bueno, la parte del curador necesariamente debe de ser una persona que tenga cualidades de investigador para tener un acercamiento a toda la información que envuelve en función de una pieza, de alguna colección en particular, porque de lo contrario no tendría esta autoridad para poder desglosar pues la importancia o relevancia que tiene cada una de estas exposiciones. Entonces, me parece que va de la mano, aunque propiamente, pues la investigación puede ser aplicada en muchas ramas de las ciencias sociales, ciencias exactas, y para esto, pues es una base que ayuda mucho a la restauración y poder ser un poco más certera para dar información apropiada y objetiva al público.
Ujú. Gracias, Joana. Valeria, Sí, buenos días. buenos Justo días, Valeria. estaba pensando en el M68 porque, bueno, yo hice mi servicio social ahí, entonces justo el departamento de investigación se apoya mucho del servicio. De hecho, hicimos como una exposición permanente y justo veíamos el investigar, pero en conjunto, en comunidad, del servicio social y apoyándonos del el departamento de curaduría. Entonces, creo que pues se hace una cadena importante que está, está bien. Perfecto, es que justamente estamos hablando de especialistas. Aquí nos comentaba Carla que en el MUNAL están los especialistas en las colecciones dependiendo la época. Y perfectamente, o sea, estamos hablando de que tiene que ser alguien que conozca, pero más allá de ser el experto, que también tenga esa capacidad de investigación. La investigación tiene que ser una actividad constante, siempre en completa actualización. No solamente es, ah, yo sé de este tema y ya por eso ya puedo curar o puedo dar conferencias, sino que es una constante investigación. El investigador, ¿cuál es su trabajo? Pues leer, escribir y divulgar, ¿no? Y esa tiene que hacerlo de manera constante. Entonces, también, como comentaba Joana, son estos especialistas que pueden tenerlo, que pueden ser los expertos en cierto tema, también dependiendo el museo o dependiendo también esta exposición temporal y que también se pueda divulgar, o sea, lo que comentaba Valeria, que se pueda hacer alguna investigación en conjunto para algún fin en particular. Entonces, estamos hablando en principio de que tienen que ser personas especialistas, pero aquí a veces también existe esta otra diferencia entre especialistas en qué. Tienen que ser especialistas en la colección, tienes que ser especialista en la propia historia del museo, o sea, ya hablando del inmueble, pensando en que la mayoría de nuestros museos son patrimonio, que la mayoría de nuestros museos están alojados también en monumentos que ya tienen un carácter histórico. Digo, hay museos preciosos que fueron hechos precisamente para esta función, como antropología o tenemos el Sumaya, pero la mayoría están en inmuebles históricos. Entonces, también estamos hablando de que tendría que ser un especialista en la propia historia de ese edificio, de ese inmueble, o la otra, que a veces es lo que, bueno, ya se los pongo en retos, que es lo que más se nos olvida, especialista del museo, o sea, del museo en cuanto al recinto que está proporcionando estas exposiciones, que está brindando una historia, que tiene una memoria del museo como institución. Entonces, estamos hablando de diferentes perfiles, lo que comentaba también Valeria, que podemos tener para colección o para exposiciones permanentes, alguna idea histórica de lo que es el museo. Pocos museos también cuentan con una sala introductoria que te diga, como en un libro, esta es la introducción, este es el museo, este es su espacio, esta es nuestra función, vas a encontrar esto, adelante, bienvenido. No lo tenemos y que ese podría ser una labor del investigador y que tiene perfectamente toda la capacidad para realizarlo. Y entonces estaríamos pensando en que cuál sería ese perfil y cuáles serían estas funciones. Cuando hablamos del perfil es que, bueno, si estamos hablando de un museo de arte, pues a lo mejor un historiador del arte. Si estamos hablando de un museo arqueológico, antropológico, pues también especialista. Si estamos hablando de un museo de ciencias, un biólogo, un químico, bueno, los pedagogos que entran en todo. A veces también pensamos que solamente los investigadores son historiadores o historiadores del arte o museólogos, pero en realidad estamos hablando de los expertos en ese acervo o en su caso, hablando particularmente de las gestiones de las exposiciones temporales, pues dependiendo el tema de esta exposición. Entonces, estamos hablando de un especialista determinando también cuál es el objetivo de este museo, ¿no? A ver, nos comenta Carla. La gran diferencia es que la investigación es continua en relación a los recintos y colecciones y el curador, su punto de partida de investigación será siempre de un interés personal, lo que lo hace experto como resultado de su investigación. Ujú. La investigación, digamos, cuando tenemos departamentos de investigación, la investigación es continua a partir de lo que ya tenemos.
Si es un museo que con colección permanente, el trabajo es infinito, siempre va a haber algo más, porque además se están relacionando con otras áreas. Por ahí comentaban de que, bueno, a partir de esa investigación podemos tener un mejor trabajo de restauración, podemos conocer mejor una pieza y podemos también acercarnos de una manera más certera. Y el curador, precisamente, el curador lo que hace es curar, ¿no? Y curar, que ya sabemos que de la palabra cuidar, ese es un cuidado, y es un cuidado hablando de este lenguaje, este cuidado para hacer asequible también esos contenidos y que entonces es experto en esa exposición, en esa temática. Entonces, hablamos de estas funciones del investigador. Cuando hablamos de las funciones en una colección permanente, estamos hablando de un estudio de los acervos. Primero, ¿cuáles son los acervos que cuenta? Cuenta, es un museo de fotografía. Primero, ¿cuáles son las colecciones que tienen? Y a partir de ello, de verdad es que los temas son infinitos, porque no nada más es investigar sobre la pieza, sino todo el entorno que gira alrededor. Porque si estamos hablando de fotografía, tenemos que aprender sobre teoría fotográfica, sobre producción, sobre creación, sobre cámaras fotográficas, sobre los momentos de los soportes. Tendríamos que saber también sobre estos diferentes enfoques, más allá de lo técnico, sino de resguardo, si es fotoperiodismo, si es fotodocumental, si es foto de registro. Tendríamos que saber toda la teoría que va alrededor de estos acervos. Si son acervos que además cuentan con una biblioteca, entonces también con esa biblioteca tenemos que saber qué hay. Obviamente no vamos a saberlo todo y a conocerlo de memoria, pero sí saber con qué contamos, saber ese estudio de los acervos, a ver qué cuentas. Lo que comentábamos, si es un recinto histórico, también conocer la historia de ese recinto. Entonces, a partir de ese inmueble, a partir de esa historia, ¿qué podríamos saber? ¿Cómo podríamos investigar? ¿Cuenta ese acervo, ese museo con un acervo histórico del inmueble o no lo cuenta? Porque a veces encontramos museos que, bueno, en este edificio que data del siglo XVIII, y bueno, ¿y tiene la historia del edificio? No, pues que ese está en el archivo de la Ciudad de México, ese está en el archivo de la universidad, ese está en el archivo general de la Nación. Bueno, pero ¿tiene alguna copia? ¿Tiene algo? No. Y entonces no contamos con esa historia propia también del inmueble, de lo que hoy sería un museo. Entonces también es una parte importante el saber qué es lo que contamos y qué es lo que nos compete. Si es una colección permanente, hablamos de los acervos, hablamos también de ese estado de conservación, cómo se encuentran. Porque, como comentaban, va a ser un trabajo colaborativo también con los restauradores. En el momento que se diga, oiga, pues es que esta pintura ya se ve como que tiene filtración o algo. Bueno, ¿y cuándo fue la última restauración? No, pues no sé. ¿Cómo que no sabes? ¿No hay un registro de esa pieza? No, pues es que lo tenemos desde hace 2 años y no sabemos. No, pues entonces hay que crear también ese acervo, hay que crear esos archivos, porque estamos hablando de que es una historia de todas nuestras piezas y que tenemos que tener ese cuidado de tenerle el registro de cada una como seres vivos y saber como casi casi su cartilla de vacunación, cómo está, cuándo nació, cómo llegó, de qué manera ha sido intervenida, ha estado en un lugar o no, lo cambiaron de sala, o sea, todas esas cosas que parecen como, bueno, yo sé que ustedes no las ven insignificantes, pero que pareciera que no tienen tanta importancia. En realidad estamos hablando de que tiene que tener todo una organización para que después sea más fácil. Lo que siempre decimos, hay que trabajar ahorita a lo mejor más duro para que después sea mucho más fácil. A ver, Lucía nos comenta, completamente de acuerdo, el investigador es un pilar fundamental en los museos y su misión. Es central la transformación de objetos en historias y el conocimiento para la sociedad. Exactamente, Lucía, necesitamos preservar, a veces esos datos no se van a utilizar.
hasta que de verdad sean necesarios, pero no sabemos cuándo van a ser necesarios, entonces los tenemos que empezar a realizar. Entonces, el que conozcamos y el que tengamos ese acervo, independientemente de la función o la misión de ese museo, necesitamos contar con esa historia, con ese respaldo del inmueble, de los acervos y sobre todo seguirlos creando, porque hablamos de una actualización constante. Que decimos, bueno, es que de esa pintura ya se sabe, la pintó Miguel Cabrera, siglo XVIII, ya no hay nada más que saber de ello. De verdad no hay nada más que saber de esa pintura. Bueno, a lo mejor técnicamente quizás no, pero ¿dónde se ha prestado? Ah, bueno, es que esta pintura ya se prestó, ha viajado por 25 años y ya viajó a Filadelfia, luego viajó a Dallas, viajó a Puebla, estuvo aquí, pero estuvo resguardada porque en este cambio de acervos, pues se pidió como que estuviera un proceso de restauración. Ah, ok, ¿cuándo fue restaurado? No, pues fue restaurado en el 2017. Ah, perfecto. Entonces ya tenemos ahí un archivo de cada pieza. Entonces, esa sería una función en una función de un investigador en colección permanente. Pero, ¿qué sucede cuando hablamos de una exposición temporal? Cuando hablamos de una exposición temporal, significa que es un proyecto que ya viene con un curador. Y cuando viene con un curador, pues es que el curador es el experto en ese tema. Entonces, el investigador del museo, ¿qué hace? Porque el investigador del museo, pues conoce del museo, conoce de su acervo, pero le llega una exposición de un tema ajeno y entonces, ¿sabe o no sabe? ¿Tiene injerencia para participar o no? Y bueno, en principio es una persona que conoce el recinto y ya por eso cuenta con toda la injerencia necesaria y autoridad para participar. Entonces ya hablamos de un acompañamiento. Comentan que hay comentarios en Facebook. No sé si Manuel Sí, o ahorita lo Katy. reviso y permíteme un momento. Ah, Y ok, ahorita, si quieres gracias. continuar, y ahorita te... Perfecto. Entonces, estamos hablando de un acompañamiento con esos curadores externos. El curador externo o el curador invitado, a veces se les llama, es el que conoce esa exposición. Por ejemplo, les voy a comentar ahorita el caso que tenemos en San Ildefonso. Ahorita contamos con la exposición El Galeón de Acapulco, Manila, Somos Pacífico. Y la exposición proviene de una iniciativa del Museo de Artes Asiáticas de Singapur. Y aquí en Ciudad de México los curadores es el doctor Iván Valdés Bubnov y el doctor Roberto Junco, de la UNAM y del INA respectivamente. Y entonces son los expertos de la navegación, son los expertos en las rutas transatlánticas, transatlánticas, el Pacífico, perdón, son los expertos en estos comercios, pero pues no saben esta dinámica del espacio o cómo se trabaja en San Ildefonso o cómo se tienen que hacer estas cédulas o cómo tendríamos que hacer este tipo de textos para nuestro tipo de público. Entonces, también entra una parte de lo que nosotros sabemos como investigadores y darles ese acompañamiento. Somos como sus guías. Quizás no vamos a ser quienes escriban los textos del catálogo, pero sí vamos a ser los que estamos en este enlace con esos curadores. Entre los curadores y la institución también se visitan acervos. Cuando son exposiciones que pueden salir del propio museo, eh, se tienen que visitar los acervos. Y entonces, bueno, vamos a los acervos y vamos al acervo del Museo de Arte Popular. Y entonces vamos a revisar cuáles piezas hay, vamos al Museo Franz Mayer, y entonces, ay, pues es que nos interesa una pieza que hable de esto, entonces sabemos que cuentan con ello. ¿Por qué? Porque ya lo leí, porque ya busqué en sus catálogos, porque he visto sus colecciones en las exposiciones, porque estamos al tanto de lo que han presentado ustedes, porque ya leímos en otros catálogos también que cuentan con estas piezas y nos interesa. Entonces, estamos hablando también que se puede crear la propia curaduría. Por eso también hablamos de que el investigador hace curaduría y hace gestión, porque la curaduría a veces es esa parte intelectual donde, bueno, yo quiero demostrar esto, mi objetivo es que la gente conozca esto y a partir de ello son las lecturas, son los textos, es toda la información, digamos, dura.
pero ya cuando hablamos de hacerlo traducible para un público lo más vasto que se pueda, entonces entraría la investigación a partir de la experiencia que tiene en su propio museo, porque se está presentando en su espacio y conoce el tipo de público, conoce las rutas, conoce la duración, conoce que si es una exposición muy larga, bueno, va a tardar un poquito, sabe que se puede interactuar con los talleres, sabe lo que necesitan las otras áreas, en fin, es el que conoce, es el anfitrión para una exposición temporal. Y también esta gestión, la parte de la gestión, estamos hablando de todo lo que implica hacerlo realidad, hacer que suceda. En esta gestión estamos hablando de que, ok, ya tenemos una idea, ya tenemos a los curadores, ya contamos con una lista de obra, ya sabemos que quieren presentar 150 piezas. Muy bien. ¿Contamos con esas piezas o no? No, es que son de diferentes lugares. Ok, el curador te dice, quiero estas piezas. Tres son de España, otras cuatro de una colección particular. Tengo 10 de Museo de Lina, pero son diferentes museos. Y entonces lo que decimos es la cartita de los Reyes Magos y hay que hacer que suceda. Y en esta gestión también la hace el investigador, es conectar con las demás instituciones, checar también con su similar en otra institución si existe ese departamento de investigación o dependiendo, el de colecciones, el de registro de obra, que pueda tener también o subdirección o ya hablando de cargos administrativos y que pudiera tener estos accesos a que pudiéramos solicitar la obra en préstamo. Si es una solicitud de obra en préstamo, pero préstamo va a itinerar la exposición o no, la exposición solamente es temporal en este espacio, en qué fechas. Y entonces cuando hablamos de las fechas, ahorita ya tenemos el calendario 2028. ¿Por qué? Porque hay que ir apartando esas piezas, hay que ir gestionándolas, porque nadie te va a prestar una pieza, ay, sí, para mañana. No, es que la pieza ya está comprometida, se tienen que hacer las gestiones, necesita restauración. Vamos a ver, esta no te la puedo prestar porque se va a ir a otra exposición, pero tengo una parecida, les funciona en su discurso o no. O sea, todas esas partes que es hacer que suceda, que es precisamente esta parte de la gestión, también la hace el investigador y la puede hacer para una exposición temporal, a pesar o aunque o de la mano del curador. Si hay un curador, él es el experto en el tema, pero para la exposición y para la función del espacio, del propio museo, del propio recinto, es la gente del museo la que lo tiene que realizar. Y es un acompañamiento, son visitas de acervos, es guiarlos para que todo esto que ellos saben, los expertos, se pueda concretar en una realidad y en una exposición y que también esta sea parte de la gestión. Manuel, ¿ibas a comentar algo? Sí, bueno, Cristina de la Llave comenta, dice, yo creo que sí es muy necesario que exista un investigador en cada área o corriente artística. Y Susana Fernández también dice, en el ámbito de Córdoba, Argentina, no está el perfil de investigador, solo curador. Y que el curador, gracias por los comentarios, el curador en sí es un experto, ya en ese no lo tenemos. El curador es un especialista, pero hablamos también de que puede ser el curador y puede ser el investigador, hablando de una colección permanente, ¿no? Si es las figuras que encontramos en un museo con colección, bueno, es que el especialista también puede curar esa exposición porque, bueno, es el que más sabe de esas piezas, es el que está en su espacio, es el que tiene a la mano todas estas obras y claro que puede curarlas, pero no siempre existen los curadores o no siempre el investigador va a ser curador. Yo creo que perfectamente puede ser investigador, curador, curador, investigador, pero a veces el investigador está más allá de solamente la curaduría, sino que hace un acompañamiento y también hace gestión. El investigador también realiza esa gestión, también hace cuestiones administrativas más allá de las académicas netamente. Hablamos de una función constante. Esta función constante es algo eh, que yo creo que es un área de oportunidad porque lo podemos fortalecer mucho más, al menos en nuestra realidad mexicana, que son los archivos de exposiciones.
Los archivos de exposiciones es que los museos podamos crear nuestro propio acervo, no de obras, no de espacio, sino de lo que hacemos. Y a partir de ello encontramos la riqueza y encontramos todo el intercambio que como museólogos, hablando de todos los que estamos dentro del mundo de museo, podemos enriquecernos. Y es saber cómo se hacen esas exposiciones. Las exposiciones cuentan con testimonios. Los testimonios son los catálogos. Pero el catálogo solamente te va a decir, se presentaron estas obras y esto es lo que tienen que decirte los expertos de las obras. Y ya. Pero ¿cómo llevaron a cabo esa gestión? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo consiguieron el presupuesto? ¿Cómo consiguieron esos permisos fotográficos? ¿Cómo lograron juntar a estas piezas si son de colecciones particulares? Nos falta hacer un archivo de nuestro trabajo. Más allá del arte, más allá de la arquitectura, un archivo de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque no todas las exposiciones cuentan con catálogo y porque a veces los catálogos lo que les pesan son las imágenes de las piezas, pero no vienen las imágenes de cómo estuvo montada, de cuáles eran las necesidades en la ruta del sentido de circulación. ¿Cómo se montó la pieza? Bueno, eso a lo mejor lo tiene en el archivo de conservación, pero a ver, el plano museográfico, ¿cómo lo llevamos a cabo? Porque además las fechas, bueno, es que lo tuvimos que prolongar un poquito, nos atrasamos. O sea, esa parte rica, el detrás de cámara de una exposición, es lo que no hacemos una historia, lo que no vamos creando nuestro archivo. Y es sumamente necesario. Por eso estos espacios son tan ricos, porque es cuando podemos develar ciertos secretos, no podemos develar cierta experiencia y decir, bueno, es que nosotros lo hicimos así, pero ¿cómo lo harías tú? Bueno, es que no teníamos presupuesto y le hicimos de esta manera, pero con presupuesto, bueno, pues claro, me traigo una grúa, ¿no? Ya no nada más el andamio, algo. Y este archivo de exposiciones es algo que tenemos que ir creando. Un archivo de exposiciones también es el testimonio de nuestro propio trabajo. Y a partir de ello es esta riqueza que podemos compartir. Comenta Lucía. Se comentaba respecto al trabajo transdisciplinario. En este cambio de paradigma permanente encontramos grandes y necesarios vínculos con la academia. Me encanta cuando se comparte y divulgan los hallazgos y aplicaciones prácticas científicas. En este plano, la docencia y divulgación resultan también fundamentales. Completamente de acuerdo. Docencia y divulgación. En mi experiencia en servicio social en el Museo Nacional de Antropología, el curador es la figura encargada de principio a fin de la colección. Su deber va desde tener un respectivo catálogo, estar al pendiente del estado de conservación del bien, hasta la investigación y difusión del objeto de la misma colección. Sí, sí, Luis, en antropología los curadores se encargan, pero en antropología encontramos muchos investigadores. Es un museo con muchos investigadores y que sí, cada uno se puede centrar en estos objetos. Eh, Dice Andrés, entonces lo que hace falta integrar es un diario de campo, una etnografía, todos estos procesos. Fíjate, Andrés, me gusta como esta idea de diario de campo, pero más allá de que nosotros lo podamos tener, es crear un archivo. Y puede ser un archivo que a la postre sea de consulta. A lo mejor no es de que ahorita llegue cualquier persona y le vas a mostrar tu archivo, ¿no? Ay, es que quiero saber cómo hicieron la exposición del año pasado. Quizás no, pero sí hay investigadores. Recientemente, un, un compañero en el doctorado de Historia del Arte de la UNAM estaba realizando, bueno, ya terminó su tesis, está investigando sobre las colecciones, las exposiciones temporales y las exposiciones que de Estados Unidos viajaron a México. Entre una de ellas es Esplendores de 30 siglos, que se presentó en 1992. Cuando hablamos de 1992, bueno, no, pues ya tiene 34 años. Bueno, pero es la primera exposición con la que se abre San Ildefonso como centro de exposiciones. Y entonces me preguntaba sobre nuestro acervo. Y me dio mucha pena decirle que no teníamos archivo. Sí tenemos y no tenemos. Bueno, además, esa exposición, al ser la primera,
pues se creó de manera externa. El museo apenas era un inmueble que lo estaban adaptando, no contaba con esa información, pero nos hizo pensar sobre esta necesidad, porque, oigan, pero es que, a ver, la lista de obra, cómo llegó, cuáles fueron el plano, cómo se presentó. Entonces, a veces hasta ver cómo se acomodó, en qué plano estaba, incluso para nuestro propio trabajo. O sea, existe, por ejemplo, esa exposición, hay un video donde se ha hecho un recorrido de salas. Entonces uno dice, ah, mira, esta sala, ahora que es sala de juntas, era sala de exposiciones y tenía un vidrio, no tenía plafón. Hasta para eso nos está sirviendo para si posteriormente podemos realizar una restauración del inmueble. Saber que también es era una sala de exposiciones, saber cómo era ese sentido, saber que llegaron 300.000 personas. O sea, toda esa información que también nos ayuda a nosotros en una manera interna, también es hacia afuera, hacia las nuevas investigaciones, porque el 92 parece muy lejano, pero hay algo que se llama la historia del tiempo presente. Y en la historia del tiempo presente es algo que es cercano, pero no tanto, pero no tan lejano como para ser histórico. Y se nos está olvidando crear nuestros archivos para el futuro. Y los archivos del futuro es precisamente lo que estamos haciendo hoy en día. Y que a veces decimos, bueno, es que eso fue hace 10 años, hace 20 años. Bueno, pues a la vuelta de la esquina estaba el 2000, ya estamos en 2026 y hablamos de 26 años en los que se ha hecho este tipo de archivos o no. Entonces, puede ser un diario de trabajo de manera individual, pero también ese departamento de investigación tiene que mantener vigente su propio archivo, el archivo corriente, el archivo muerto, el archivo histórico, como lo quieran llamar, pero un archivo y decir, esto se va a hacer para consulta externa. Esto es nuestro. Esto sí se puede dar a conocer. Ponemos el cartel, ponemos el boletín de prensa, ponemos los planos museográficos, ponemos la lista de obra y eso ya se está haciendo una investigación y ya se está pensando también en que a futuro eso puede servir para los que estudian colecciones, para los restauradores, para los historiadores, para cuando se necesita hacer una gestión, para los museólogos. Toda esa información la tenemos que ir creando. Entonces, esa constante es crear ese archivo de exposiciones. Entonces, como pueden ver, el trabajo, las funciones de este investigador, de esta figura, que puede ser también curador, entra también la curaduría y la gestión, estamos hablando de un trabajo constante y permanente que no siempre se ve a primera vista, ¿no? No siempre es de que, ay, bueno, pues publica y ya. O sea, estamos hablando de un trabajo constante y de un trabajo a largo y mediano plazo. Entonces no es una producción inmediata, sino es una constante de un trabajo monumental. Y entonces podemos decir, ¿qué investiga el investigador? ¿No? Ok, ¿qué investiga ese investigador? Pues dependiendo. La característica del investigador es que puede investigar lo que quiera, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un método. Hablando del historiador, el historiador cuenta con un método histórico y ese método histórico es cualquier tema que se puede investigar. Obviamente, yo no soy experto, pero conozco el método para investigar. Y entonces, primero dame un tema y luego dame los objetivos. ¿Qué necesitas? ¿Un texto corto? ¿Un texto para redes? ¿Un guión curatorial? ¿Un artículo? Entonces ya sabemos qué tanto más tenemos que investigar, ¿no? Si es algo para redes y tiene que ser solamente en 3 frases, rápidamente hablamos de esto, las necesidades, ya conozco también al público de mi museo, ahí está, para un post. No es que necesitamos hacer como un guión, como para un reel, un poquito más. Perfecto, ahí está. No, es que sí tenemos que hacerlo un poquito más académico. Ok, entonces le vamos un poco también el vocabulario y ya checamos bibliografía especializada, artículos. Si de plano me están diciendo que es para el catálogo, bueno, ahí ya vamos a llevar más tiempo, ya son los libros, ya son entrevistas, ya podemos seguir viendo archivo, pero estamos hablando también de esos objetivos, porque el investigador tiene que hacer también este proceso de traducción.
Traducción dependiendo los objetivos del público. ¿Cuál es el objetivo? Nada más vas a checarlo en Instagram, pues es una historia, dame un dato interesante, dame algo que, un gancho para que yo pueda decir, ah, sí, sí quiero ir a esa exposición, ¿no? Sí quiero saber más. Un día como hoy, shalala, shalala. Bueno, es que es el aniversario luctuoso de tal artista. Ah, bueno, ¿no? Apenas estaba viendo que estaban con el aniversario luctuoso de Raúl Anguiano y pusieron la foto de Juan O'Gorman. Oye, el investigador sabe, ese no es Raúl Anguiano, ese es Juan O'Gorman. ¿Cómo vas a ponerle esa? Entonces, ¿sabes qué? Bájala y pon otra. Ah, ok. Entonces, oye, ¿tú me ayudas a la imagen? ¿Es este el que debo de poner? Sí, ahí está. Perfecto. ¿No? Incluso hasta para las citas. Se tiene que poner la referencia de la imagen y contamos con el permiso o no para difusión. Esa imagen no se puede utilizar, no nos dieron la autorización. Ah, ok. Entonces no. ¿Y cómo la tengo que citar? Cítala así porque viene de la fototeca de Lina, entonces hay que ponerle con autorización del Instituto Nacional y toda la leyenda. Esas cosas también nos tocan a nosotros. Ujú. Porque es el que está en diferentes áreas y lo que comentaban, la multidisciplinaridad va con comunicación y va bueno, con redes, con servicios educativos y pedagógicos, va con todo. El investigador investiga, ahora sí, dependiendo ese objetivo. Y ese objetivo puede ser muchos a la vez. Cuando hablamos de una exposición temporal, estamos hablando de los tiempos. ¿Cuánto tiempo tengo? Es una exposición para el 2027, segundo semestre. Perfecto. Empezamos a hacer el cronograma. Y empezamos a hacer un cronograma hacia atrás. E inauguramos el 3 de agosto, por decir algo, ¿no? Entonces, necesitamos la rueda de prensa el 1 y hacia atrás. Entonces, la producción museográfica, iluminación y todo ello, 3 semanas, porque es una exposición grande. Ok, dictaminación, llegada, ambientación, todavía 3 semanas antes. Ok, por lo tanto, la llegada de obra tiene que salir entre tal fecha y tal fecha, finales de junio. Ok, ahí está. Hay que conjuntar. Llegan comisarios, llegan curadores, llegan los correos. Ok, llegan hacia atrás. ¿Cuándo tengo que tener ya listos esos textos? Porque museografía se va a encargar todavía de todo ello, la producción de textos, las cédulas, y entonces nos vamos hacia atrás. Y entonces nos damos cuenta de que, ah, bueno, pues tengo 2 meses para hacer esto. Bueno, pero es 2027. No, 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 no. Tu área tiene 2 meses. Porque si tú te atrasas, se van a atrasar todas las demás. Y el trabajo colaborativo, el trabajo multidisciplinar, no va a funcionar. Somos engranes. Si un engrane no está bien aceitadito, le va a costar al otro trabajar. Ujú. Entonces, hablamos de esos tiempos, hablamos de la realización de un cronograma. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer y en cuánto tiempo? Ujú. Hablamos de un presupuesto. Ese presupuesto, eh, ¿cuánto nos va a costar? ¿Podemos salirnos de ese margen o no? ¿Ya está ratificado ese presupuesto? ¿Está confirmado o no? No, pues tenemos tanto, con eso se hace, perfecto. Ujú. Las colecciones son colecciones internacionales o son colecciones particulares. A veces las colecciones particulares tienen un poquito más de complejidad, dependiendo del particular, ¿no? Pero cuentan con ciertas particularidades, lo dejamos. ¿Por qué? Porque pueden ser las obras que cuentan en su sala, o la que le prestó al hijo, o que no sabe cuánto vale, entonces no la podemos asegurar porque no le da un valor, o piensa que vale mucho y entonces el seguro sale muy, muy alto. Entonces, cuando hablamos de un museo está como que más ordenado, aunque sean museos internacionales, ¿no? Estamos hablando de esos alcances. Los alcances es ¿para qué? ¿Para quién? ¿Qué es lo que quiero? ¿Que venga público de todo público? ¿O me interesa más que vengan las infancias, que vengan estudiantes o que vengan expertos?
¿Cómo voy a hacer esos textos? Tienen que ser de la manera más amigable posible. Entonces, a ver, había un comentario acá. Frida nos comenta, justo a ese punto sería importante que todos los investigadores y curadores lo sepan y lo entiendan, porque el hecho de no entregar en tiempo y forma su guión museológico retrasa toda la operatividad. Sí, Frida, sucede. Y sucede eh, porque siempre pensamos que tenemos más tiempo del que en realidad tenemos, ¿no? Siempre dejamos como una semana de colchón y esas semanas se vuelven a veces tres y entonces ya no hubo colchoncito, ¿no? Pero sí. Y también las otras áreas dicen, bueno, es el curador, quiere todo, es que el investigador y demás hablan por ahí que son los dioses del Olimpo. Y bueno, pues no, en realidad todos tenemos nuestra función y todos tendríamos que respetar el tiempo también de los demás para que podamos llegar a estos alcances y estos objetivos de manera conjunta. Porque estamos hablando de un diálogo. Somos aquellos que tienen que hacer que suceda una conversación entre la obra y el espectador. Como cuando presentan a dos amigos que no tienen, pero que ustedes saben que pueden hablar, que ellos no se conocen, pero ¿qué les digo para que empiecen a platicar? Porque yo sé que se van a llevar muy bien. Si los dejan ustedes solos, no van a interactuar. Tienen que hacer algo, presentarlos, contarles algo, ponerlos de frente, crear curiosidad. Tenemos que crear ese diálogo. Y además de el espectador y la pieza, es con las otras áreas, con el lenguaje también. ¿Cómo vamos a tener ese lenguaje? El investigador, ¿cuántas veces han tenido profesores que son excelentes investigadores y los leen y son una maravilla y a la hora de dar clase se traban, son aburridos, no tienen idea? O profesores que son muy buenos dando una clase, pero quieres leer su trabajo y no producen. Entonces, estamos hablando que es, por ahí me comentaba, ¿no? La importancia de la docencia y de la difusión. Un buen investigador es un buen divulgador. Ujú. Si no está sabiendo hacerlo, entonces está escribiendo solamente para quien va a leer el artículo, que pueden ser 5 o 10 personas especializadas. Lo que necesitamos es crear y hacer un lenguaje mucho más atractivo, más amigable y sobre todo que cree curiosidad, porque el aprendizaje proviene de la curiosidad, para que cuando salga el espectador diga, quiero saber más. Y el quiero saber más puede ser, me inscribo al curso que ofrece el museo de esa exposición, me voy a ir a las charlas, tienen ciclo de cine, voy a ir a ver porque quiero saber más, porque cuando esté el catálogo lo voy a comprar, porque voy a traer a mis hijos, a mis sobrinos, a mis alumnos a los talleres, porque quiero saber más. Si no creamos esa curiosidad, hasta ahí quedó. Y ya no tuvo ese diálogo, ya no se creó el conocimiento, ya no tenemos esta idea. En el momento en el que da curiosidad, el conocimiento ya lo haces propio. Y entonces ya esa exposición cumplió un objetivo mucho más grande. El crear algo en ese espectador. Por eso es tan importante que todo eso que sepamos, lo sepamos transmitir. Por eso va con la comunicación, con la comunicación en redes, con la comunicación con el boletín de prensa, con la gestión, hacer esto. Y la gestión también significa hacer que vengan los especialistas y que quieran venir a platicar porque es importante este tema. ¿No? Y que vamos a tener un ciclo de conferencias. Ah, bueno, vamos a hablar con los curadores de allá, con los expertos de acá, con los universitarios, para que vengan y que podamos realizar este diálogo y que sea mucho más grande. O una itinerancia. Y en esa itinerancia significa, a ver, esto que aquí fue importante, queremos que ahora sea importante allá, ¿no? Y que podamos seguir participando. Y entonces allá te dicen, sí, pero la exposición está muy grande. ¿Qué tendría yo que mostrar? Ah, bueno, si está muy grande para sus instalaciones o porque ya tienen comprometido con otra exposición, lo que tienes que llevar es esto. De las 300 piezas, yo te escojo 150. Y esas 150 son las que tienes que mostrar porque son las que van a continuar con ese diálogo.
Y entonces también hay una adaptación de ese diálogo. Eso lo puede hacer el curador, pero en realidad ya lo hace la institución. Entonces lo hace el investigador de la institución, porque ya sabe cuáles son las que más han funcionado y porque conoce el otro espacio y porque tiene la relación con su similar de la otra institución y hablamos de un convenio de museo a museo. Entonces ya lo hace el investigador. O sea, pareciera que no, pero realizamos muchas funciones y a partir de eso tenemos este discurso polifónico. Permíteme conectar la computadora. Listo. Ese discurso polifónico es que podamos llegar en diferentes niveles. Y es que esas polifonías, esas muchas voces, las tengamos también dependiendo nuestro objetivo. Los visitantes necesitan un lenguaje amigable. No vamos a empezar a hablar en la encrucijada del paradigma transnacional. A ver, son palabras muy grandes. Y no es que no se pueda, no es tratarlos como tontos o no es poder crear nuevo vocabulario, es hacerlo amigable. Es que tú empieces a leer un texto y quieras terminarlo y quieras leer el siguiente. Porque si no, no, si a la primera uno no jala, ya no le va a seguir. Entonces necesitamos ser amigables. Para los medios de comunicación, ¿cómo tenemos que ser precisos? Para un boletín de prensa, vienen tantas piezas de tantos lugares, estos son los nombres de tal a tal fecha, aquí está, preciso. Ujú. A ver, había un comentario por acá. Y considerar a los distintos visitantes, sí, Magna. ¿Por qué? Porque, mira, es muy complicado decir que es una exposición para todos, porque no le podemos dar gusto a todos. Lo que podemos hacer es eh, hacer un enfoque más general, un panorama general y no enfocarnos. Porque si yo digo es una exposición para infancias, entonces me voy a enfocar a infancias. Si yo digo es para universitarios, me enfoco a ese nivel de edad, de bagaje y todo. Si yo hablo que es para todos, ¿cómo es el público de todos? Pues para algunos se va a ver como bajito, para unos un alto, o sea, hablamos como algo más panorámico, por eso les comento como amigable, como que puedas hablar con cualquier persona y que tenga ganas de seguirte escuchando, así sea, o leerte en un texto. Para los medios digitales tiene que ser un lenguaje atractivo. Ustedes lo saben, en 30 segundos ya es demasiado, ¿no? En 15 segundos, dime qué tengo que ver. ¿Qué imagen y cuál es el mensaje? Y para un post, algo atractivo. Atractivo para que pueda atraerte y que tú digas, sí, quiero ir a la exposición. Tengo que estar. Ujú. Quiero subir mi foto. Quiero así taguear y ya, ahí está. Ujú. Tiene que ser atractivo. Para un catálogo, entonces sí, algo más académico. ¿Por qué? Porque ese catálogo también es una fuente. Se está convirtiendo también en un referente directo de qué se está diciendo de esa exposición, sobre todo de esa pieza, de ese artista. Entonces, al convertirse ya en una fuente, estamos hablando de que tiene que tener toda la seriedad en citación, en bibliografía, en trabajo de archivo, en innovación. Tiene que tener algo nuevo, tiene que aportar. Y todo eso también lo hace el investigador. Porque con los visitantes también puede dar alguna visita guiada. Tenemos a los mediadores, tenemos a los guías, pero el investigador también da visitas. Puede dar algún recorrido para medios. Es que ahorita no es el curador está externo, no puede venir el investigador. ¿No? ¿Por qué? Porque es la gente del propio museo, porque ahí está. Entonces se empiezan a crear este diferente tipo de actividades. Por eso hablamos de un discurso polifónico para todos, ¿no? Y de diferentes maneras. ¿Cuáles son los productos? ¿Qué hace el investigador? ¿Cómo se ve su trabajo? Además de todo ello,
realiza los textos de sala en conjunto con los curadores. El curador te puede dar toda la información o te puede dar el texto, pero se tiene que adecuar. O falta uno, vamos a hacerlo. Contenidos interactivos. ¿M? De ya lo que nos dieron los curadores, vamos a extraerlo para hacerlo interactivo y para que pueda ser en comunicación, o vamos a hacer un QR, o vamos a hacer una mini guía, vamos a hacer este tipo de productos. Ujú. Boletines de prensa. Puede ayudar si lo hace el encargado de medios, lo hacen en comunicación. Oye, ¿qué información necesito? Ahí te va. O ayúdame a leerlo, el investigador lo puede leer. Oye, te faltó esto, necesitas acá. Ah, perfecto, ahí está. Ujú. Entrevistas. Entonces también no está el curador, llegó un medio. Tú estás aquí, eres trabajador del museo, sabes lo de la exposición, te toca la entrevista. Échale. Ujú. Contenidos digitales también. Las conferencias. ¿Por qué? Porque eres la voz del edificio, la voz del museo, de la institución. Porque eres el que ahí trabaja. Tu adscripción es ese museo, más allá del curador externo. Puedes dar recorridos temáticos. ¿Temáticos en qué sentido? De que, bueno, hemos estado teniendo nosotros ya en los últimos años, como que, bueno, ¿quieres saber sobre museografía? El recorrido de la exposición te la da el museógrafo. ¿Quieres saber sobre la investigación? El recorrido te lo da el investigador. ¿Y cómo vas a ver una exposición a través de lo que se realizó? Ya es algo temático y muy enfocado. Y las publicaciones. Puede ser el catálogo, puede ser una publicación. Publicación tanto en redes o lo que les comento, pueden ser mini guías, programa de mano, lo que tienes que saber de la expo. Lo que tenemos que hacer es esa traducción con diferentes lenguajes para diferentes públicos de todo lo que ya el curador invitado te pudo haber dado, más lo que tú has estado investigando. ¿Mm? Dice Frida, también podría ser importante que el curador le dé una visita guiada de inicio al personal de servicios educativos para poder realizar las visitas guiadas y los talleres. Sí, al menos nosotros en San Ildefonso es algo que siempre se está realizando. Se hacen las visitas especiales. El curador presenta a los guías, al personal, incluso a los custodios, a todos los que participamos ahí, porque imagínense trabajar en el museo y no ir a la exposición y no saber qué hay. Pues no. Entonces, el curador se hacen, así como se hace el recorrido de medios, se hace el recorrido para los voluntarios, para los guías, para los mediadores, para servicio social, para que sepan dónde estamos, custodios también, dónde están y demás. A veces son muchos las fechas que se necesitan o muchas las personas, entonces una las pueden dar los curadores y después el investigador. ¿No? ¿En qué momento necesitan? ¿En qué momento pueden? Pues en ese momento se da. Entonces también existe eso porque tenemos que involucrarnos todos. Todos somos parte de ese mismo barco y todos estamos ahí, ¿no? Dice Carla, y si no se nota por qué los custodios muestran su interés. Sí se nota. Exactamente. Cuando un custodio tiene interés, y ahí va. Y luego hasta son ellos los que dan dando las visitas, ¿no? Aime, soy guía de voluntaria en San Ildefonso y siempre hay mucha participación, investigadores y curadores, nos capacitan mucho. Sí, Aime, ahí siempre tienen capacitación constante. Ujú. Porque lo importante es, creo que les pasa a todo el mundo, ¿no? Cuando algo te emociona, cuando algo te hace feliz, lo quieres compartir. Así sea cuando estamos comiendo algo delicioso. Ay, es que tienes que probarlo porque a mí me está haciendo feliz. Lo mismo, estoy leyendo esto. Es que no inventes, está genial. Una serie, la tienes que ver porque a mí me cambió la vida. Imagínense con el arte una exposición. Cuando es tu trabajo y estás tan entusiasmado, tan emocionado, lo quieres dar a conocer y quieres que las otras personas puedan sentir lo mismo que tú. Entonces, ahí se nota ese entusiasmo, esa participación. Cuando te gusta lo que haces, lo vas a poder compartir. Y si lo compartes con esa emoción que te causa a ti, vas a crear curiosidad. Y si creas curiosidad, entonces estás creando conocimiento. Y es una manera tan bonita
también de nosotros seguir participando en la vida de los demás, aunque sea un poquitito, porque estamos dando algo que es importante para nosotros. Y entonces es una red de tantas emociones, de tanto conocimiento, de tanta cosa bella, que de verdad el que tengamos estas oportunidades de que siempre podamos compartir algo que nos gusta, nos puede enriquecer a todos de una manera más allá del conocimiento. Entonces, ¿cuáles serían nuestras estrategias? ¿Cómo puede hacerla el investigador? Vamos a pensar de maneras internas, externas y sociales. ¿M? Una manera interna es yo, ¿qué puedo hacer conmigo? Yo solito puedo leer lo que venga, dependiendo de esa exposición temporal. Es que ahora viene una de ciencia, yo, chin, no, pues yo soy historiadora, no bióloga, pues entrarle. Ujú. Es que viene una de arqueología. No, pues yo me enfoco más arte contemporáneo, pero hay que entrarle. Ujú. Entonces, empezar una lectura. Y la lectura es uno por su cuenta, ponerse a leer, puede checar archivos, puede ser el mismo archivo que se está creando o archivos históricos. Cuando hablamos de manera externa, es algo en el que necesito algo fuera, ¿no? Como los acervos. En estos acervos es, voy a los museos a ver qué acervo tienen, qué pueden ver. En estos congresos, ya implica un conocimiento externo, participar en congresos. A lo mejor no voy a yo a exponer como ponente, pero puedo empezar a escuchar porque no soy experto en ese tema, pero empiezo a escuchar con las exposiciones. En las exposiciones, híjoles, yo creo que los que somos de museo nos encanta estar fuera de museos. En algún momento me dijeron, a ver, ¿trabajas en un museo y tu tiempo libre te vas a museos? Pues sí, pero ¿por qué? Yo pues trabajo en museo porque me gustan los museos y si ahí voy a hacer en tiempo libre otra cosa, pues es visitar museos. ¿Por qué? Porque es lo que me gusta. Ujú. Entonces, pero voy a ver otros, ¿no? Y a partir de ver esas exposiciones, ah, claro, es que esto está hablando de lo que me tengo que ir preparando. Ah, es que yo vi esa pieza en tal exposición y está en tal acervo. Entonces, eso ya me está dando un bagaje mucho más grande y también es parte de la investigación. Y la parte social, que es de las más ricas. Colegas, cuéntenme. ¿M? Por eso son tan bonitos estos espacios. ¿Ustedes cómo lo viven? ¿Cómo le hicieron? ¿Te dieron presupuesto o no? ¿Metiste fiartes o no? ¿Alguna beca te la dieron? ¿Cómo le hiciste? ¿Con quién fuiste? ¿El patrocinador? ¿Mm? La interacción social con colegas de museos, con algo similar de otra institución, es riquísima. Más allá del chisme, ¿no? Es una interacción y un enriquecimiento de cómo se están haciendo las cosas en otro lugar. ¿Cómo las hago yo y cómo podemos empezar a aprender del otro? La experiencia también. No, pero es que a mí me funcionó esto, pero no sé contigo. Ah, bueno, pues es que a mí me funcionó así o no me funcionó. O mira, yo por esa vía no te recomiendo, pero a lo mejor a ti te sirve, a mí no me funcionó. Entonces, esa parte de las experiencias es también algo que nos falta un poquito más. Hablando de todo este campo museal, nos faltan más estos espacios de, que podría ser como externo, como un congreso, pero hablando ya de colegas, estos espacios de comunicación, estos espacios de interacción en los que podamos socializar las experiencias en los diferentes recintos. Entonces, eso nos puede faltar también un poquito. Dice Carla, puedes hilar tu propia formación y abordar desde ese campo personal y eso te da apertura. Claro, o sea, es que eh, entramos en todos los temas, entramos es que todos tenemos un vínculo con algo que pareciera que no. Hay algo que nos puede ligar con cualquier tema y que podemos hacer lo propio, ¿no? Entonces, a partir de estas estrategias de conocimiento, es cómo vamos a seguir aprendiendo. Y vamos a seguir aprendiendo leyendo, visitando, conociendo, platicando, interactuando. ¿M?
No todo está en los libros, también lo podemos checar de manera vívida en una exposición. También podemos aprender del otro. Y el aprender del otro, además nos enriquece como seres humanos, ¿no? Pero es, ¿cómo le hacen ustedes? Vamos a ver, vamos a crear mesas de discusión, vamos a crear un círculo de lectura, un grupo de apoyo, catarsis, algo entre los propios colegas. Y eso también nos enriquece un montón. ¿Mm? Nuestros retos, ¿cuáles serían aquellos retos? Trabajo colaborativo. Ese trabajo colaborativo es hacia adentro y hacia afuera. ¿M? Tenemos que tener ese trabajo con las diferentes áreas del museo y también con nuestros colegas de otras instituciones, con nuestros similares. Lo mejor no en todos los museos tenemos investigadores, pero tenemos curadores, tenemos especialistas. No, es que ese museo es como de virreinal y yo soy de contemporáneo. Más allá del tema, están cumpliendo una función, también hacen gestión. Y en la gestión, ahí va, y porque no sabemos en qué momento tú también puedes estar en otro lugar. Entonces, hay que también aprender. Nos dice Cecilia, visto muy a menudo el Museo del Templo Mayor. Ah, visito, perdón. Visito muy a menudo el Museo del Templo Mayor, regularmente con guía del propio museo, quien se dice divulgador. En una ocasión el guía fue un arqueólogo investigador y fue muy grato el recorrido, pues la información complemento desde su propia mirada de estudio, con otros datos. Es decir, sí pienso que es importante que el investigador entre en contacto con públicos diversos para compartir su conocimiento. Sí, sí, no, de que es, eh, es lo que les comentaba, cuando es a lo que te dedicas, a lo que es tu pasión, lo vas a transmitir de otra manera, ¿no? No porque el guía no lo haga bien, sino porque tiene otra finalidad y tiene otro objetivo y otra necesidad de expresar eso que pues, a lo mejor ha dedicado su vida. Entonces, si te habla el investigador y el que sea de Templo Mayor, imagínate, te está contando pues a qué está dedicando todo su trabajo, su tiempo, su energía y su esfuerzo. Entonces ha de ser de una manera mucho más rica. Entonces sí, cuando tengan oportunidad de visitas con los curadores, con los investigadores, van a encontrar miradas diferentes, ¿no? Bueno, en estos retos, además de ese trabajo colaborativo con las propias áreas del museo y con externos, también hablamos de esto que comentamos al inicio de la organización de archivos. Necesitamos organizar nuestros archivos. Necesitamos crear nuestros archivos. Y en ese sentido, tenemos también que crearlos, que organizarlos y que crear también una escuela para que se puedan seguir haciendo, enriqueciéndolos. Porque a lo mejor, bueno, puedes hacerlo de los últimos años para acá. Bueno, ¿y cómo hago lo de hace 20 años? Yo no estaba ahí. Pues a buscarle. Ujú. Porque a lo mejor alguien tiene un programa de mano, alguien todavía que tenía el cartel, en otras áreas tienen el boletín de prensa o algo para que podamos ir creando los archivos de exposiciones. Un archivo de exposición es sumamente necesario y los tenemos que empezar a crear o enriquecer u organizar porque la información está. Y eso es algo que como investigadores tenemos que realizar urgentemente. Ujú. Publicaciones. También tenemos que empezar a publicar. A veces las publicaciones en cuanto a museos las encontramos de los expertos que hablan de artistas o de obras, pero no de la parte de la gestión o de la museología. Y necesitamos hacerlo, porque si se fijan, Chile, Colombia, Argentina, España tienen un trabajo en museología muchísimo más grande de lo que tenemos aquí en México. Y no es porque no hagamos nada, es porque no lo publicamos. Y necesitamos empezar a crear eso. Entonces, en esa publicación es a partir de experiencias. ¿Cómo la hemos estado haciendo? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cuáles serían eh, esos pasos que hiciste para realizar tu trabajo?
¿Cómo podríamos hacer? Lo mejor, algo sobre la organización de archivos de exposiciones. Bueno, en tal institución se puede hacer esto, los retos son estos, las estrategias, es un plan a largo plazo en el cual pensamos que se pueda crear y empezar a escribir, porque eso nos va a ayudar a los demás, en todo, todos los colegas nos podemos enriquecer de ello. Pero si no lo tenemos, insisto, no porque no se haga, no porque no sepamos, es porque a veces no lo hacemos y no lo damos a conocer. También hablamos de una difusión externa, hacer valer nuestro trabajo. Porque el investigador, más allá de ser ese especialista, también está aportando en diferentes áreas y se tiene que reconocer esa labor, tanto para que podamos tener en todos los museos un departamento de investigación, allende de las obras o de las colecciones, que podamos tener alguien que se dedique a investigar la producción del museo como museo, ¿m? Del espacio, de las exposiciones, de la interacción con las otras áreas, además de lo que implican artistas y obras, ¿no? Además del acervo. Y crear también nuevos públicos. ¿Cómo podemos atraer nuevos públicos? Porque ya sabemos, siempre contamos con nuestros fieles seguidores, ¿no? Siempre tenemos a la misma gente que va al museo. Pero ¿cómo le hago para que llegue nueva gente? Para que esas visitas escolares no sean de que hoy nos toca museo, no, de que ay, nos toca museo y ese museo está bien padre, vamos. ¿Mm? Para que los niños después digan, ¿y cuándo regresamos a ese museo? ¿Por qué? Porque fue muy atractivo, porque me gustó, porque me identifiqué, porque me sentí a gusto, porque creó curiosidad. Ujú. Entonces, el investigador necesita seguir trabajando con todas las áreas y sus similares, sus colegas. Crear, organizar o enriquecer esos archivos de exposiciones. Publicar todo lo que hace. Difundir su labor de manera externa. También darla a conocer y crear nuevos públicos. Ujú. Entre otros que puede haber. Ujú. Así que muchas gracias. Les dejo el contacto por si quieren seguir la conversación o si quieren visitarnos en San Ildefonso. Contamos ahorita con esta exposición hasta el 31 de mayo. Entonces, por favor, vayan de martes a domingo, de 11 a 5:30. Domingo es entrada gratuita. Entonces, todo eso, ahí está el contacto por cualquier cosa. Y pues muchas gracias por su tiempo, Manuel. Sí, muchas gracias. Bueno, fue una ponencia bastante interesante, muy, muy completa, ¿no? Nos hace pensar en cosas que hacen falta, que a veces no vemos muy bien desde ciertas perspectivas, ¿no? Y que son necesarias también pensarlas, discutirlas, analizarlas, ¿no? Como dices, también compartir esta cuestión con otros compañeros, con otros colegas, ver qué se ha hecho, qué se puede hacer, tener los registros es algo que muchas veces no tenemos como tan cercano, ¿no? No es algo que tengamos en mente, ah, tengo que hacer el registro de todo lo que ha pasado y como mencionabas en tu ponencia también, esta cuestión también de cómo se mueven las salas a veces también es importante, ¿no? También cómo se presenta cómo se presenta una pieza, por ejemplo, no entra dentro de la parte que consideramos la historia de la pieza, ¿no? A veces pero también es importante. Entonces también hay que considerar esto, ¿no? También lo que mencionabas al final, ¿no? Llegar a otros públicos es esta cuestión tenemos muy, muy en la mente a veces que te llevan de la primaria o te piden ciertas tareas y solo vas y estás anotando las cédulas, ¿no? Ni siquiera estás prestando atención que los niños van y van como ya en automático a veces a ciertas exposiciones y no lo están disfrutando, no se apasionan tanto, ¿no? Entonces también hay que ver qué incidencia podemos tener desde esa perspectiva, ¿no? Para que no pase esa cuestión y como dices tú, que sientan gusto por ir a un museo, por ir a una exposición. A veces también es muy rico, ¿no? Es como estar yendo constantemente a un mismo museo, pero porque hay cosas novedosas, porque cambian las cuestiones, ¿no? Entonces sabes que va a haber algo interesante, entonces pues también es como de, pues voy a cada rato a ese museo
pero no tanto a veces por la exposición temporal, por la permanente, ¿no? Ya la conoces, pero también las exposiciones temporales van a tener su atractivo y cierta cuestión que también va a estar atrayendo a la gente, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por tu ponencia. También no sé si aquí en la sala alguien tenga alguna pregunta que quiera levantar la mano y que pueda abrir su micrófono para que interactuemos un poquito más y no solamente leamos. Tenemos algunas mientras en lo que se deciden, algunas participaciones en Facebook. Te voy a leer unas cuantas. Sí, claro, Manuel. Dice Dani Méndez, dice, ¿qué otros métodos recomienda para ampliar nuestro campo de conocimiento en acervos, para ser versátiles y poder incursionar en distintos museos? Para poder incursionar en diferentes museos, pues implica como que puedas saberlo de todo, pero eso está más complicado. Pero creo que primero tendríamos como que enfocarnos. Hay mucha lectura también y ya ahorita muchos en PDF los podemos encontrar en la red sin problema, sobre museología y sobre la museología participativa, museología social. O sea, hay diferentes tipos también de estos enfoques que podemos darle a la museología. En cuanto a conocimiento, pues todo te puede crear ese conocimiento. Yo lo que primero les sugiero es, de una manera más lúdica y poco a poco, agarrar cualquier catálogo de exposición. Nada más con cualquier catálogo, empezarlo a ojear, nada más viendo imágenes. Al solamente ver imágenes ya tienes un bagaje visual mucho más grande. Y si después de la imagen te empiezan a gustar más, empiezas también a leer ya eh, los artículos. Pero creo que lo más importante es llenarnos de imágenes. Entonces, a partir de las imágenes y agarrar catálogo de lo que sea. O sea, quieres de fotografía, quieres de ciencia, quieres de arqueología, de virreinal contemporáneo. Es ir y visitar las exposiciones. Hay que irlas a ver, porque a veces el catálogo es muy bonito, pero cuando ves la imagen de frente te está diciendo otra cosa completamente diferente. Entonces, el primer paso es acercarse. Y el acercarse es con los catálogos cuando no son piezas que puedas visitar directamente o si hay exposiciones, adelante. Las inauguraciones son más eventos sociales, pero una noche de museos, en una visita especial que tengan para los curadores, o hay mucho, bueno, la mayoría de los museos les hacen programas muy atractivos donde pueden interactuar con los especialistas, con los investigadores, con los curadores, y eso creo que va a ser mucho más rico. Entonces, a partir de ello. Tenemos otro que de Fernanda Jung. Dice, yo ando buscando dónde realizar mi servicio social. Fui al Museo de Memoria, de la Memoria del Estado de Tlaxcala y la encargada fue algo apática. Y las veces que he ido a exposiciones noto que el personal no está correctamente capacitado. Tampoco ofrecen recorridos guiados a comparación de otros museos en el mismo estado o en otros. Ahí caemos nuevamente en el aspecto de comunicación y trabajo en equipo que se menciona. Sí, bueno, a lo mejor fue un mal día de la compañera, ¿no? A veces también sucede que, híjoles, no estaba en su mejor momento, quién sabe, pero pues vuélvete a acercar, a lo mejor sea, o en otro museo en el que comenta que pueden tener otro tipo de alegría o de entusiasmo para que participen las personas, pero creo que siempre va a haber alguien que pueda recibir con agrado el que se quiera participar y que quieran conocer y que quieran aprender de este mundo de museos. Rocío, Carlos dice, en lo social no debería ser el público también. Bueno, eso ya también lo mencionaste un poquito al final, también Ujú. de incluir esta parte. Isabel Santos menciona, dice, muchas gracias por este valioso compartir. Omaira María dice, gracias por muy importante charla. Saludos desde el Museo de Arte de Tolima, Ibagué, Colombia. También Sol Jerez dice, gracias por compartir tanto conocimiento. No sé Gracias a ustedes. no sé si alguien aquí en la sala tenga Sí, Rodrigo, adelante. Sí, buenas tardes. Espero no escucharme tan congestionado porque voy saliendo de una gripe. Pero bueno, más que pregunta, es como un comentario bueno, no sobre su presentación, sino sobre el Museo Carrillo Gil respecto a el tema social, porque recientemente lo visité, específicamente la exposición botánica de concreto, me parece que se llama, y estuvo muy padre. O sea, tiene un enfoque muy social, muy de abajo. Sin embargo,
creo que el elitismo sigue muy presente en los museos y sobre todo en el Carrillo Gil, porque algo que noté es que, por ejemplo, olvidé el nombre, las cédulas museográficas son un poco ambiguas porque contienen palabras, no sé, como devenir, que pues uno las entiende por el capital cultural que ha adquirido a lo largo de su formación universitaria, pero que de pronto gente que visita los museos por primera vez, por ejemplo, pues tal vez no lo entienda tan a cabalidad. Y otra cuestión que es una queja general también sobre el Carrillo Gil es que no hay señalamientos como tal, como para, por ejemplo, señalamientos sobre la distancia para percibir las obras, porque me tocó ver que hubo una persona que se acercó demasiado a un cuadro y la vigilante inmediatamente le dijo que eso no se podía hacer y que tenía que alejarse, pero en ningún momento percibí algún señalamiento, ¿no? De que no podía acercarse a esa distancia. Entonces creo que ese tipo de cuestiones, tanto la forma de dirigirse a la gente, porque considero que también debería ser asertiva justamente para que a la misma gente le queden ganas de regresar al museo, eso y este tipo de cuestiones como los señalamientos, como las indicaciones, deberían incluso formar parte del guión museográfico, porque todo finalmente forma parte de la exposición y creo que también depende de la persona que exhibe sus obras, la forma en la que quiera ser recordada su exposición. Entonces, pues creo que eso es un punto importante a tener en cuenta en los guiones museográficos. Y sería todo. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo, que te mejores. Sí, pues mira, cada institución tiene sus propias estrategias, tiene también las necesidades, dependiendo sus públicos, porque son los que conocen el espacio, son los que saben eh, por dónde puede empezar a circular el público. A veces son cosas que se van, mira, ciertamente todas las exposiciones son aprendizaje, ¿no? Entonces, a nosotros ahorita nos está costando un poquito de trabajo, por ejemplo, que las personas inicien donde empieza la exposición, porque por cuestiones de ese guión museográfico no estamos empezando en la sala que usualmente comenzaba, sino como por el final, ¿no? Por decirte, empezábamos en sala 15 y terminamos en 21, ahora se empieza en la 21 por cuestiones de espacio y de este guión museográfico y se termina en la 15. Entonces, la mayoría de nuestros visitantes empiezan por la 15, no es que se empieza por allá. Y a veces están los señalamientos, a veces les ponemos empuje, vienen las huellitas en el piso, pero no sabría decirte qué es lo que sucede, que no siempre se están eh, viendo esta señal, la señalética, pero sí pues a veces es propio del museo o de los asistentes, en este caso del Carrillo Gil, bueno, seguramente se les pueden poner en alguna tarjeta de sugerencias para que se pueda tomar en cuenta. Y mira, cada exposición es un aprendizaje. Nunca nos van a salir perfectas porque también el público va siendo diferente. Entonces sí lo encontramos de una manera pues más complicadita, pero todo es perfectible y siempre en miras de estar mejorando para contar con más gente, para tener mejores públicos y para que pues podamos seguir existiendo casi casi, porque a partir de que contamos con el respaldo del público, pues también nuestro trabajo y nuestros acervos, nuestro patrimonio sigue también asegurado, ¿no? Por acá creo que les preguntaban sobre qué hacemos en San Ildefonso Sí, para tener María, nuevos públicos, ¿verdad? exacto, justo María Cristina pregunta. Ah, pues mira, eh, estamos como comentábamos, también es muy complicado poder eh, decir que una exposición es para todos. O sea, enfocándolo como que para todo público. Si yo te digo para todo público, a lo mejor personas con debilidad visual me van a decir, no es cierto, no tienes ápticos, ¿no? Entonces, chin, pues ya no fue para todo público. O me puede decir, no, pues es que las obras están a la vista de adultos y no de niños. Entonces ya no fue para todo público. Lo que se está haciendo es que pueda llegar nueva gente, o cuando hablamos de nuevos públicos, es que no sean
los que siempre van asiduamente a San Ildefonso, sino que pueda llegar gente que no va usualmente a San Ildefonso, que es donde comentábamos cuando las personas a veces se pierden. Por un lado, a mí me da gusto que se pierdan porque significa que no conocen el espacio, significa que es la primera vez que llegan. Claro que ahora el siguiente reto es hacer que sea más amigable su llegada y que encuentren la exposición sin problema. Pero es creando estas estrategias, sobre todo se está trabajando mucho en redes sociales y también con las comunidades, porque bueno, San Ildefonso está en el centro histórico de la Ciudad de México. Y pues el centro es una zona muy complicada porque siempre hay mucha gente, pero no toda esa gente entra a museos. Y también es muy complicado el entrar al centro histórico y a veces salir del centro histórico, ¿no? Y es una zona también muy conflictiva por las manifestaciones o cierre de calles y avenidas, entonces no siempre es muy fácil. Entonces lo que se está haciendo es que la propia gente del centro histórico venga a San Ildefonso, ¿no? Hacerlo también un, pues un centro de la comunidad, porque pareciera que no, pero el centro histórico está sumamente habitado. No nada más son los comerciantes o son turistas o que vengan aquí como población fluctuante. En realidad, el centro histórico es una zona muy habitada y tiene muchas escuelas y tiene muchas habitaciones. Entonces, es hacer que esta misma gente que no va a tener ese problema de trasladarse porque puede llegar caminando, que pueda llegar y que se pueda reconocer y reencontrarse con un espacio que a final de cuentas es su vecindario. Entonces, ahorita va haciendo redes sociales y también por medio de invitación a las comunidades y a las escuelas que están cercanas. Entonces, es una manera también de crear comunidad y de reconocerse en el barrio y en el espacio para que, bueno, pues es el lugar que tú ves cuando vas por el pan, vas a dejar a los niños a la escuela o pasas al mercado, pues que también lo reconozcas y decir, ah, este es el museo de mi colonia, ¿no? Este es el museo de mi barrio y puedas reconocerte y llegar a asistir y decir, sí, ahí voy a ir porque no tengo problema en llegar, porque puedo llegar caminando, no llego hoy con el problema del estacionamiento, no llego porque esté cerrada la calle, entonces de esa manera se puede hacer mucho mejor. No sé si alguien aquí más en la sala quiera participar. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Sí, Aime, adelante. Sí, gracias. Bueno, primero muchas gracias, Verónica. Ha sido muy padre poder escucharte. Y pues como comentaba, yo soy en San Ildefonso y creo que es uno de los museos que conozco que más labor de investigación tiene. A mí me gusta mucho, pues, que por ejemplo, como decían hace un rato, ¿no? A veces van los niños de la escuela y van queriendo anotar todo porque tienen que hacer un reporte para cumplir con la tarea. Y eso hace que no puedan disfrutar, pero a mí lo que me gusta es poderles decir como, si necesitan información específica, pues pueden recurrir justo a las redes sociales, a la página del museo, porque la labor de investigación que tiene, hay información respecto a todo el acervo y al menos yo en el tiempo que llevo siendo guía, no ha habido cosa que no encuentre o que no me puedan proporcionar del mismo museo. No he tenido que ir como fuera de él para pues poder conocer sobre el lugar del que voy a hablar y creo que eso es muy enriquecedor y cuando al final de la visita a veces la gente me dice como, ay, ¿me puedes decir en dónde? Y lo ven y dicen, ah, sí, hay muchísima información, está resumida, está por temáticas y también cuando me he acercado a las áreas eh, que tienen esta información, pues siempre ha sido como muy extensa, ¿no? Como muy, eh, como decía también los curadores, los investigadores, cuando nos dan visitas guiadas, siempre hay mucho apoyo de su parte y eso nos ayuda a nosotros mucho como guías. Eh, Me gustaría preguntarte a ti, ahora, bueno, yo conociendo un poco cómo es esta dinámica, si tú pudieras cambiar algo o pudieras hacer algo que en tu tiempo en San Ildefonso no se ha logrado, ¿qué sería? Y por cuál crees que es la razón de la que no sea, por la que no se ha logrado esto. Bueno, Aime, gracias por tu comentario. Sí, se trabajó mucho, sobre todo en pandemia, para crear esos contenidos. Entonces era el momento en el que, pues, ¿qué hacemos y cómo enriquecemos? Y se crearon muchos textos para la
para la página y justo sobre la historia del edificio, también con el voluntariado, con Jonathan Chávez, que también es investigador ahí en San Ildefonso. Y mira, siempre todo se puede mejorar. Todo podemos mejorar. Siempre son áreas de oportunidad. Y yo creo que a lo mejor nos falta un poquito más de tiempo en conjunto, como todas las áreas, para trabajar y para unas reuniones es muy complicado, ¿no? De todo el museo, pero a lo mejor hacer un cierre de exposiciones y platicarnos, ¿no? A ver, esto funcionó muy bien, la próxima necesito que la información esté antes o que los talleres se puedan implementar, que estén cuando la exposición o que tengamos el catálogo mientras esté la expo. En fin, creo que sería más como esto que les comentaba, el poder compartir entre todos es lo que necesitaríamos para hacer mejor nuestro trabajo, porque a veces todos pensamos que lo que hacemos es lo perfecto. ¿No? Que yo no me equivoco, es la otra área, pero cuando empiezas a ver la otra área y dices, es que necesitabas esto, es que yo te pude haber ayudado, yo lo tenía, ¿no? Entonces, a veces es el comunicarse. Y creo que reuniones entre diferentes áreas nos podrían ayudar a mejorar más esta labor y saber lo que tendremos que hacer y el saber que podemos ayudarnos, el que, ay, qué padre, oye, no había pensado en eso. Oye, pues tú que tienes esto, échame la mano aquí. Entonces, el que podamos hacerlo de una manera más sistemática, porque se hace, pero ya tú sabes por qué te llevas bien con la persona, porque comen juntos o te lo encuentras en el pasillo, pero a lo mejor hacerlo de una manera más sistemática podría ayudarnos un poco más. Gracias. ¿Alguien más que tenga que quiera hacer alguna participación? Ari, de ahí, sí. Ah, no sé si todavía quieras participar. Había levantado Y la hay mano. algunas Ah, preguntas. Dice Frida, ¿con qué retos se ha enfrentado mm. tras los cambios sociales y presupuestales? Uy, ¿qué acciones se han realizado para sopesar? Bueno, creo que la parte presupuestal nos ha pegado a todos. ¿Y qué hemos hecho? Pues, circo, maroma y teatro. Eh, pues creo que la creatividad, ante todo, y creo que es algo muy cultural también, cuando no encontramos presupuesto, encontramos creatividad. Y entonces estas son las alianzas con las diferentes instituciones para poder realizar las exposiciones, buscar patrocinios. Y estas alianzas es, oye, préstame tu pieza, pero con transporte y seguro, ¿se puede? Y yo te doy esto a cambio, ¿no? Entonces, intercambios, alianzas para que podamos llevarlas a cabo y también esa creatividad, ¿no? Porque a lo mejor no lo sé. Puedes gastar más en mobiliario que estás mandando a hacer exprofeso para una exposición y si ahora ya no lo tienes, pues vamos a improvisar con lo que ya tenemos y hacerlo de la mejor manera para que quede digno y que podamos gastar menos. Entonces, para esta cuestión presupuestal, pues ha sido ello, ¿no? Y pues las alianzas dicen mucho la suma de voluntades para que se pueda llevar a cabo, es lo que hemos logrado pues para tener las exposiciones y buscar la manera de que se crean, ¿no? También buscando becas, patrocinios, se tiene que conseguir, porque ni modo que digamos que no se puede, ¿no? Es que hay que ver cómo se puede hacer. Y dice Guadalupe. ¿En cuáles aspectos y o medios se podría publicar en esta línea sobre exposiciones que usted expuso, maestra? Me encantó la exposición. Muchas gracias, Guadalupe. Eh, Mira, yo, por ejemplo, sé que están las publicaciones y las revistas del ENCRIM, que pertenece al INA, en la parte de museología. Entonces, eso es Intervenciones, la revista, y hay otra. Entonces, en la ENCRIM se pueden realizar. Y si no, también hay muchas revistas internacionales. Entonces, si tú te metes y buscas
lo que, insisto, lo que hacen los colegas en Colombia, en Chile, en España, en Argentina, de verdad, nos puede enriquecer un montón y entonces a partir de ello, crearlo también en los boletines. A veces también el INA tiene sus boletines o en revistas de difusión encontramos las de Kilómetro Cero incluso, o algunas que puedan encontrar aparte de fideicomisos, entonces también pueden ayudar mucho. Pero si te acercas al ENCRIM, ahí puedes encontrar también los lineamientos para sus revistas. Luis Silva acaba de comentar, dice, en el caso de una colección en la que su historia es prácticamente desconocida, a manera de investigación, ¿usted considera que una tesis dedicada al tema puede llegar a cubrir completamente la ausencia de un archivo? Y otra duda es, ¿cómo se podría relacionar un catálogo con la interpretación de la misma colección? Muchas gracias por su ponencia. Gracias, Luis. Mira, si no existe nada de una obra, entonces ¿cómo vas a hacer una tesis? No lo sé, pero no creo que no exista nada de una obra. Em, y sobre todo si hablas de una colección. Si es una colección, en principio alguien hizo la colección. Entonces puede ser una institución o puede ser una persona. Y ya de ahí encuentras una línea de investigación. Si es una persona, ¿cómo llegó a decidir esa colección? El coleccionista también es curador. No colecciona y no compra por comprar. Tiene ya un checklist así como que muy específico de qué es lo que quiere de las obras o de las piezas que está comprando y que está coleccionando. Entonces ahí también ya hay unos motivos muy determinados sobre esa colección. Entonces, si vas a partir de ello y si vas también como una historia de las colecciones de esas piezas y de la historia, entonces ahí ya te puede salir una investigación, pero no creo que no encuentres nada de una colección. En principio, ¿quién es el que la está, a quién pertenece esa colección? ¿Cuáles son las piezas? Y una tesis, pues sí, ahora sí depende de qué enfoque quieras dar a la tesis. Y si es licenciatura, si es maestría, si es doctorado, si va en historia, si va a museología, si va a arte, no lo sé. Entonces ahí también puede ser. Pero un archivo debe existir a fuerza. O sea, a lo mejor con la persona. O si fueron compras, si compró en galería, pues tienes un archivo de la galería. Si fueron préstamos, también lo puedes encontrar. Si es una colección que ha viajado, también cuenta con un archivo. Entonces, o un archivo personal o el archivo de la institución, ahí sí lo puedes encontrar un poquito más. Y relacionar un catálogo con la interpretación. Mm, Mira, en los catálogos, por lo general, bueno, es que también hay diferentes tipos de catálogos. Estamos con los catálogos comentados y los catálogos comentados es que te habla de cada pieza que conformó la exposición. Y entonces ese catálogo comentado viene la pieza, viene la ficha técnica y te viene la historia de la pieza. Otros catálogos te hablan sobre la exposición y ya hay algunos que te hablan cómo fueron los núcleos temáticos de la exposición, cómo fue la distribución, ponen, por ejemplo, el plano museográfico y te hablan del recorrido. Y entonces casi es los mismos textos de sala los que estás viendo publicados en el catálogo. Otro tipo de catálogos son los que vienen las obras y ya son textos especializados sobre el artista o sobre la exposición, la temática. Y entonces estos son como artículos que pueden estar no muy ligados entre sí, sino sobre las temáticas. Entonces viene un texto, puedes leerlo de manera independiente del siguiente, aunque tengan una línea en común, ¿no? Entonces también depende ese tipo de catálogos. A mí me gustan mucho los catálogos comentados y razonados, porque pues tienes ya algo más de la pieza y porque los otros los puedes encontrar como artículos sueltos. Pero sin duda es un testimonio de la exposición, entonces el cómo se puede relacionar o cómo esta interpretación, pues sería a partir de qué tipo de catálogo encuentras, pero cuando son los catálogos que te hablan tal cual de la exposición y son los mismos textos de sala, entonces ves mucho más clara esa interpretación y cuál fue
el objetivo por lo cual se llevó a cabo. También con, bueno, las presentaciones, sabemos que los catálogos tienen la presentación de las autoridades, o si es alguna universidad del rector, o si es algún museo el director general, pero te hablan más como cuál fue el objetivo principal y la razón por la cual llevar a cabo una exposición, si es una retrospectiva de un artista, si se cumplen 50 años del fallecimiento, shalala, ¿no? Pero creo que los que cumplirían más con esa interpretación serían esos catálogos de exposición bueno, como tal de exposición, que sea tal cual lo viste en las salas, lo puedas tener en un catálogo. No sé si alguien más quiera hacer alguna participación. En Facebook ya no tenemos preguntas, pero aquí no sé si alguien más quiera hacer algún comentario. O igual no sé si quieres hacer algún comentario de cierre, Verónica, también como para como tratar de... Pues agradecerle su tiempo, su interés. Yo sé que esta es la sexta sesión, que ya llevan varias reflexiones en torno a esto y creo que todavía faltan. Entonces, pues muchas gracias por su tiempo, su interés sobre todo. Y bueno, la sugerencia es, además de que visiten San Ildefonso, es que no dejen de pensar sobre ello. O sea, en cualquier momento todos podemos ser investigadores si somos especialistas en algo como tal, ¿no? Pero sobre todo es el crear esa conciencia y también darnos esta dignificación a la labor de la investigación, porque cuando digo, todos nosotros podemos hacerlo, pero no cualquiera puede ser investigador, ¿no? En relación a ello, sino que el especialista puede empezar a crear ello y la importancia de los archivos, de verdad eh, tenemos que empezar a crear nuestros archivos de exposiciones. Entonces, por favor, incluso ustedes, así como cuando van a una exposición y encuentran el programa o encuentran una guía o hasta cuando compran el imán para el refri, o sea, ya están creando también un propio archivo. Y no lo sé, un diario, incluso ustedes de visité esta expo y me gustó, no me gustó, qué le faltó, lo bueno y lo malo, a lo mejor estar participando. De verdad, es muy bonito esto de los museos, de estas nuevas perspectivas, de lo que podemos seguir aprendiendo y publicando. Entonces, empezar también a generar nuestros propios recursos, nuestras propias reflexiones y seguir enriqueciendo toda esta labor. Muchas gracias. Bueno, Joana había levantado la mano, no sé si quieras participar nuevamente. Este, nada más tengo una duda. Bueno, cuando uno va a visitar por primera vez San Ildefonso, em, pues en ocasiones no te percatas de la gran historia, ¿no? Que tiene en sí el recinto con sus murales, etcétera, ¿no? Su, su teatro y todo esto. Pero yo creo que, bueno, no sé si no me he percatado que haya alguna sala o algún espacio donde te explique, porque yo sé que sí hay guías, ¿no? Pero no siempre te encuentras con el guía. Quisiera saber si existe algún impedimento o por qué no se da este acercamiento para primeros visitantes, aún sin que haya un guía en el recinto. Esa es mi duda. Bueno, muchas gracias, Joana. Ese es nuestro proyecto para este año. Entonces, hay un proyecto ya también que, bueno, se han cortado por lo que hablamos de pandemia, luego presupuestos, pero hay un proyecto de una sala interpretativa, de una sala introductoria para justo para estos primeros visitantes y que conozcan más allá, ¿no? Si está disponible un guía o no, que se les pueda dar una bienvenida al espacio. Entonces, bueno, sí, ese es uno de nuestros proyectos y pues ahí va, ¿no? Esperemos que pronto. Genial, eso estaría estupendo, porque creo que le hace falta a varios recintos esa parte Sí, y, y San Ildefonso sería estupendo poder conocerlo en primera instancia a través de, pues, del diálogo que ustedes estarían creando con el público. Muchas gracias. no, gracias a ti, Yana. Muchísimas gracias, Verónica. Fue muy enriquecedor y pues muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos todo lo que sabes, toda tu experiencia.
Y pues bueno, a todos los que nos ven en las redes sociales y aquí en Zoom, los invitamos para la siguiente sesión para seguir compartiendo con estas temáticas. La siguiente sesión es el próximo 16 de febrero a la misma hora, a las 11 de la mañana, y vamos a tener la ponencia Investigación o Curaduría. ¿Cuál es la diferencia? Los retos de la divulgación en los museos a cargo de la maestra Alejandra Mosto Jaimes. Pues bueno, muchísimas gracias por todo y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias, buen día a todos.